calcula reduciendo al primer cuadrante las razones trigonométricas del ángulo de 2385 grados. En este tipo de problemas lo primero que tenemos que hacer es situar el ángulo en la circunferencia. Aquí tenemos una particularidad y es que el ángulo es superior a 360 grados. Esto significa que es equivalente a otro ángulo del que se diferencia en un número entero de circunferencias. Es decir, veamos esto con un ejemplo un poco más pequeño. Si tenemos un ángulo de 390 grados, ese ángulo comenzamos a medir desde este punto y en el sentido contrario a las agujas del reloj, daríamos la vuelta completa y cuando llegáramos aquí tendríamos un ángulo de 360 grados, pues hasta el de 390 tendríamos que seguir hasta los 30 y sumarle 30 grados a 360 y aquí tendríamos nuestro ángulo de 390 grados que coincide con un ángulo de 30 grados y sería 390 grados sería igual al ángulo de 30 grados más 360 por una vuelta, es decir, 360. Pues bien, en este caso lo que tenemos es un ángulo de 2385 grados. Por tanto, para poder dibujarlo, lo primero que haremos será dividir 2385 entre 360 grados para ver cuántas vueltas completas da. 2385 entre 360 es igual a 6,625. Es decir, que se dan 6 vueltas completas. 360 por 6 son 2160 grados. Es decir, que cuando yo venga por aquí de 6 vueltas completas, cuando vuelva a llegar a este punto estaré en 2160. Para llegar hasta 2385, pues aún me faltan, hacemos la resta, y me quedan 225 grados aún. Por tanto, me vengo al tercer cuadrante, que es el que está entre 180 y 270, y dibujo el ángulo de 225 grados. Por tanto, mi ángulo de 2385 grados es igual a 225 grados más 360 grados por 6 vueltas que habíamos dado completas. Pues una vez que yo tengo situado el ángulo ya en la circunferencia, vemos que el ángulo de 2385 es equivalente al ángulo de 225, ya solo nos queda reducirlo al primer cuadrante. En este caso, como está en el tercer cuadrante, lo que tenemos que hacer es prolongar esta recta. Este sería el seno de 225 negativo, puesto que está en la parte negativa del eje Y. Esto sería el coseno negativo, puesto que está en la parte negativa del eje X. El de este ángulo, que sería este ángulo alfa y este ángulo alfa, que ahora veremos cuánto mide, el seno sería este, positivo, y el coseno sería este, positivo también. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Pues el ángulo alfa serán 180 más alfa, me daría 225, luego serán 225 menos 180 igual a 45. Luego este ángulo alfa mide 45 grados. Y ya solo nos queda reducirlo al primer cuadrante.
sabiendo, como hemos dicho, que este ángulo mide 45 grados. Y por tanto sabemos que el seno de 225 es igual al seno de 2385 y es igual a menos seno de 45. El coseno de 225 es igual al coseno de 2385, que es igual al menos coseno de 45. Y la tangente de 225 será igual a la tangente de 2385 y que será igual, hacemos la división de este término y este, menos entre menos más, a la tangente de 45 grados. Y aquí tenemos los valores que nos pedían. Como sabemos, el seno de 45 y el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2 y la tangente vale 1.